Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos con Armando Unzaín. Armando Unzaín es un ciudadano español que utilizó todos los ahorros de sus padres para irse a vivir a Cuba, porque él se quedó enamorado de Cuba, le apasionaba Cuba, pues se compró una casa en Cuba para alquilarse al turismo, para hacer una renta, y tristemente, como ha pasado infinidad de veces con quienes invierten en Cuba, pues lo ha perdido todo y lo ha perdido todo de mala manera. Armando, gracias por darme la entrevista, gracias por compartir con nosotros tu historia. Hemos cubierto tu historia hace mucho tiempo, desde que estaba en el Miami Herald. Sé que tu ex mujer, una cubana, además relacionada con la familia de un importante músico cubano, ha sido la que ha estado detrás de todo esto para despojarte de absolutamente todo lo que tienes. Sí, así es. Ese músico cubano además es, bueno, Isaac Delgado. Isaac Delgado es su pareja y a través de Isaac Delgado es que se han utilizado los vínculos dentro del aparato militar cubano y dentro de no solamente del aparato militar, sino de las instituciones de distintos organismos eh, para robarme la casa. Primero mediante la acusación falsa que me realizaron en esa famosa resolución 127, en la que se me acusaba de una infinidad de barbaridades que la propia fiscalía desestimó. Es decir, no dijeron que no eran ciertas esas acusaciones y no sirvió de nada, no sirvió de nada porque parece que bueno, que el aparato militar, inmigración es intocable y bueno, ellos pueden robarte impunemente porque, bueno, determinadas personas utilizan sus contactos y estas personas tienen nombre que es Isaac Delgado Junior y por consiguiente entiendo que la responsabilidad cae principalmente en Isaac Delgado padre, que es sospecho el que le ha facilitado esta serie de contactos para hacer este robo. Armando, ¿cuánto tú invertiste en esa casa? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto perdiste en todo este proceso? Tú te separaste de esta señora y ella te quitó absolutamente todo, pero además, eh, lo, 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 lo muy raro de todo esto es que esta señora te acusa a ti de abuso sexual contra menores, te acusa de un montón de cosas que, como tú dices, no se pudieron probar, la fiscalía las desestimó absolutamente, pero aún así te expulsan de Cuba, te hacen de cuanto hay. Cuéntanos un poco este calvario que has vivido a través de los últimos, el último año, ¿no? Los últimos 2 años. Sí, porque esto digamos que seguía un plan. Esto ellos tienen un plan, tienen un modus operandi y con este modus operandi ellos roban. Es su, como se dice en Cuba, su business. Su business, su negocio es crearte una serie de falsas acusaciones con las que muchos residentes permanentes se van del país asustados de que les espere la cárcel. En mi caso yo no me asusté porque, bueno, la razón estaba de mi parte. Todo de lo que se me acusaba eran auténticas barbaridades, aberraciones, y yo luché, pero ellos, su plan está perfectamente orquestado, ¿no? Y Cuánto dinero perdiste, Armando, en todo este proceso? mira, yo más que dinero, me han robado mucho dinero porque de hecho mi coche está dentro de la casa a la que entraron ayer y es un coche que está valorado aproximadamente en 25.000 dólares. Y la vivienda, bueno, la vivienda yo la compré por alrededor de 75.000, pero en esa vivienda le invertí otros 75.000 más. Pero no solamente eso. Lo que yo le he invertido a esa vivienda ha sido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Y ese trabajo y ese esfuerzo fue única y exclusivamente mío. Y como dictaminó el Tribunal Provincial, la vivienda estaba a mi nombre y el coche estaban a mi nombre porque quedó demostrado que eso se compró con el dinero que fue herencia en vida de mis padres. El propio Tribunal Supremo ratifica la sentencia del vehículo y, sin embargo, el mismo Tribunal Supremo, una vez que esta señora comienza la relación con Isaac Delgado Jr., le dan a ella la copropiedad.
pero le dan a ella la copropiedad y yo recibo llamadas del bufet de abogados donde se hizo la compraventa de la vivienda para que vaya a rectificar de forma inmediata esa compraventa porque tenía varios errores notariales. Uno de los errores notariales más graves era que lo firmaban dos notarias. Y recibo también una llamada para que vaya, de hecho me citan en vivienda. Y en vivienda me dicen que si no rectifico el título de propiedad voy a perder la propiedad completa. Es decir, que ya había una trama orquestada desde que ese juez da esa sentencia, ya había alguien que estaba moviendo los hilos porque sabía que ese juez iba a dar esa sentencia y sabían que yo podía recurrir esa sentencia porque el título de propiedad tenía errores. Pero todo eso a ellos les da igual, ellos ya lo tenían todo orquestado y lo han estado orquestando hasta ahora. Es verdad que Pero hubo una intervención de la Contraloría fue la que hizo que la Fiscalía investigase, pero está claro que la lucha de poder en Cuba está completamente desnivelada a favor del aparato militar. Eso y, es ju- una y realidad. justamente eso te quería preguntar, si tú eres español. Eh, eh, Sé por tus publicaciones en las redes que eres alguien simpatizante y que has creído en el comunismo y en toda esta cosa de la Revolución Cubana. Has vivido, te fuiste a vivir a Cuba. Para mí eso es completamente si fuera de mis cabales, pero yo soy cubano y me fui echando de ahí en cuanto pude. Entonces, eh, ¿cómo un español termina viviendo en Cuba? ¿Cómo, cómo te sientes con respecto a tus creencias ideológicas, a lo que tú siempre creíste, que tú creías que Cuba era un lugar donde había Estado de Derecho, creías que en Cuba existían las leyes? Mira, Mario, yo creo en el internacionalismo, creo en la solidaridad, creo en la educación pública, creo en la sanidad pública, creo en el acceso al deporte, creo en el acceso a la cultura. Para mí eso es socialismo. Para mí eso es socialismo, pero también socialismo es un país en el que efectivamente tus derechos como ciudadano sean respetados. En este caso, conmigo no han sido respetados. Mis derechos me los han pisoteado. Y me los han pisoteado además constantemente y creo que además eh, este robo son culpables los que me han hecho el robo, pero también son culpables los que no han hecho nada para detenerlo, aun sabiendo que yo era inocente, aun sabiendo la verdad, nadie ha tenido el valor de pararles los pies y nadie ha tenido el valor, entiendo, de pararle los pies al aparato militar porque creo que tienen mucho poder en Cuba y yo en eso no creo. Yo sí creo en Bueno, el socialismo. Yo básicamente sí creo porque en el Cuba es una... socialismo, lo que no creo es en la gente que hace corrupción dentro del sistema socialista, capitalista y desde cualquier otro sistema. Y es verdad Pero que está fallando también. no, Eh, no, lo que te iba a decir, Armando, es que si tú llevas más de 2 años y medio en esto. Tú no, te no, has dado cuenta, más. sí, tú te has dado cuenta perfectamente que es un país donde no hay leyes, es decir, los militares hacen lo que les da la gana. Hoy te quiero quitar la casa, te quito la casa. Es decir, estamos hablando de una dictadura militar, puro y duro. Ahí no hay socialismo, no hay más nada. Eso es una dictadura militar. Entonces, digo, to- todavía no sientes que estás en una presencia de una dictadura militar donde hacen lo que les da la Yo no gana. Mira tu quiero, caso. yo no quiero entrar en un debate político porque creo que es mucho más complejo. Yo me sigo sintiendo revolucionario, me sigo sintiendo fidelista y esos son unos ideales con los que yo me iré a la tumba como revolucionario y como fidelista. Y no quiero entrar en un debate político, Mario. Yo soy una No, persona entiendo, que te respeta entiendo. los distintos eh, visiones políticas de cada uno y lo único que pido es que para mí también haya ese respeto. No, Y, y bueno, definitivamente, yo te lo respeto, tú si crees en eso, pues nada, tú crees en eso. Es decir, igual mientras tú vivías ahí en La Habana, es decir, a la gente también le seguían violando sus derechos humanos y seguía pasando todo eso, y eso pasaba frente a ti, tú lo veías, y las casas, no digo tu casa, pero muchas de las casas de La Habana que hoy rentan a turistas, se las robaron a cubanos que tenían ahí invertido todo, exactamente lo mismo que te pasó a ti, pasó hace 60 años cuando le robaron todo a todo el mundo. ¿Qué esperanzas tienes con respecto a esta situación? ¿Hay algo que puedas hacer o ya no te queda nada y tú tuviste que ir a España y ya?
No, yo entiendo que la casa la han robado. Lo único que estoy esperando es saber si alguien se digna, algún organismo en Cuba tiene el valor de parar esta injusticia. Simplemente es una esperanza que albergo y vamos a ver qué es lo que ocurre, si realmente la Contraloría, que está en una investigación que supuestamente está en proceso, da una respuesta sobre este caso. Eh, la respuesta va a ser tarde, porque a mí el daño que me han hecho ya va a ser irreparable. Yo llevo con esto más de 4 años, Mario, desde que salió la sentencia del Tribunal Supremo, más de 4 años. Y no solamente es el daño que me han hecho a mí, moral y psicológicamente y físicamente, sino el daño sobre todo que han hecho también a mi familia, ¿no? Y, y es lo único, bueno, la única esperanza, la única pequeña esperanza que albergo es que al menos tengan el valor, aunque no se puede hacer nada, de dar una respuesta a esa supuesta investigación que está haciendo la Contraloría y que Armando, dictaminen, y que dictaminen. Armando, esta entrevista la van a ver en la seguridad del Estado y la van a ver probablemente en Palacio Presidencial. Así que tienes la oportunidad de enviarle un mensaje a Díaz Canel, al puesto a dedo. No, yo el mensaje que quiero enviar es que quien realmente se siente revolucionario en Cuba no puede permitir que este tipo de cosas sucedan. Y yo soy revolucionario, me siento revolucionario. Y creo que es un país que tiene que detener este tipo de injusticias y otras que se cometen, como en muchos otros. Pero creo que este tipo de cosas, donde a uno lo dejan completamente desprotegido y sin ningún tipo de amparo legal y le acusan de una serie de barbaridades que se demuestran que son falsas y aún así le quitan la residencia y aún así le roban la casa, es que hay algo que está funcionando muy mal dentro del aparato militar, dentro de inmigración, dentro de la DIE. Creo que hay personas con mucho poder que, que están siendo corruptos y esto creo que lo saben los altos cargos y creo que tienen que detener este tipo de actuaciones de forma inmediata, no ya por mí, sino porque creo que se está poniendo en peligro la propia revolución con este tipo de proceder. Bueno, es que los altos cargos viven en altas mansiones que le robaron a cubanos. Es decir, lo que te ha pasado a ti no es más que la repetición de lo que ha pasado durante décadas en Cuba. Es decir, se robaron todo, se robaron el país. Y es exactamente lo que están repitiendo ahora contigo. Y mañana lo van Yo, a repetir Mario, con todo Mario, el que ponga un yo te he peso en ese país. comentado antes que yo no quiero entrar en una discusión política, yo no estoy de acuerdo con esto que tú estás diciendo, no estoy de acuerdo con esto que tú estás comentando. No quiero entrar a analizar ese tipo de situaciones. Nos podríamos sentar a hablar de este tipo de situaciones y por qué el gobierno cubano confisca a la SEL, que declaraba en el gobierno de Batista una miseria porque se llevaba todo su dinero a Estados Unidos y lo que declaraba en Cuba era una miseria y por eso se expropió, como pueden expropiar el resto de países a grandes compañías que dejan de producir. Esto No, es un no, tema no. muy complejo No, que no, creo que pero no es el igual, momento, te que creo estoy que no es el hablando, momento ni es comparable a lo que me claro. está sucediendo a mí. Lo que me está sucediendo a mí Hombre, es que es un individuo, lo que te está al sucediendo a que ti unas personas con mucho poder dentro de Cuba, dentro del aparato militar, Ujú. tienen un modus operandi para enriquecerse robando viviendas. Esto sí es una realidad que está sucediendo en Cuba hoy en día y que lo he vivido yo en carne propia y que lo he visto en carne propia. Armando, a las familias cubanas, exactamente como tú, que invirtió dinero, que se partió el lomo trabajando, le quitaron absolutamente todo, incluyendo su propia casa. O sea, estamos hablando del despojo completo de una nación. No son las grandes capitales, es decir, son gente común y corriente, aparte de los grandes capitales que generaban ingresos y generaban. Pero bueno, como tú dices, no es el momento de hacer una discusión política. Óyeme, suerte con este litigio. Tristemente, te digo, yo no creo que bajo el comunismo, sin ningún tipo de ley, puedas resolverlo, pero suerte y para adelante. Espero que este mensaje, por supuesto, lo vean en Palacio y a lo mejor te responden, aunque sea, coño, aunque sea solo para que digan, mira, este hombre de los pocos, yo creo, del mundo que cree en ese desastre y mira lo que le hacen. Bueno, así estamos. Gracias, Armando. Un fuerte abrazo. Está bien, gracias a vosotros por haber cubierto esta noticia. Un abrazo.